Bienvenidos a Crónica Subterránea y con un tema que es realmente importante, como es secretos de la desclasificación extraterrestre y esta vez con un invitado muy especial, un colega, un amigo que se llama Alex Chionetti, que reside actualmente en Estados Unidos y de origen argentino. Para aquellos que no lo conocen, Chionetti es, además de ser un ufólogo de aquellos, ¿no? Es explorador, investigador, escritor, director de cine, productor y tantas cosas más. Así que para mí es un honor tenerlo en el canal. Bienvenido, Alex Chionetti. Muy bien, muy bien. Honrado Honrado. de Bueno. estar aquí en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar a arrancar este tema de la desclasificación que te digo que a mí me tiene bastante desconcertada, por un lado, muy, muy desconcertada. Así que quién mejor que vos para que me aclares un poco qué está ocurriendo. Así que te voy a arrancar con algo, voy a compartir. Ujú. A ver dónde está. A ver qué nos vas a mostrar Uy, de lo que pasa en los cielos del norte. uy, ¿qué pasó acá? Ay, que no comparte. Vamos a abrir acá. Comparte. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Lo Ahí ves? veo. ¿Puedes verlo? Sí, ¿no? Bueno. Sí, ahí veo la Dr. Stephen famosa. Greer is the director of the Disclosure Project. He's gathered 400 witnesses who say it's time for government secrecy to end. We can establish through this testimony ah, that these objects of extraterrestrial origin have been tracked on radar going thousands of miles per hour. It's come to a critical point where the truth needs to be revealed to the people. They believe a congressional hearing is the only way to set the record straight. sí, esa fue la The reunión de Disclosure Greer Project has its work cut out for it en because el, as of right now, en no el congressional Press hearings are Club. planned. Bueno, eh, vamos a dejar de compartir. Bueno, Alex, no quería empezar con, ¿te acordás, no? De esto fue en mayo de Sí, 2001, ¿no? sí, fue la primera. Disclosure Project, ¿no? Sí, Encabezado después por hubo otra más. Steven Greer. Doctor Steven Greer, sí. Ujú. Contanos un poco, qué recuerdos tenés de ese primer movimiento de desclasificación. Y ante todo, antes de empezar con eso, decirle a la gente de qué se trata la desclasificación OVNI. Bueno, la desclasificación, como lo dice el nombre, es tratar de sacar, digamos, a la luz información que ha sido ocultada en el último mitad del siglo, o sea, los últimos 75 años, ¿no? Y, y Greer, que siempre ha estado en la avanzada, ¿no? Lo conozco a Steven hace muchos años, ya desde la década del 90 cuando ya se perfilaba ese movimiento con Steve Bassett, que también empujaban juntos esta forma de abrir, digamos, desde Washington, como Greer está basado en Washington y Bassett también en esa época, era abrir, digamos, los archivos, digamos, oficiales, ¿no? De tantos años de, de ocultamiento que venía de la parte militar, de la parte aeronáutica. Ya recordemos el proyecto Libra Azul, que era de la Fuerza Aérea, más otros proyectos que nunca se han sabido, pero eran también de las otras armas militares, como de la Marina, ¿no? Pero Y aquel evento, ¿no? Que tuvo, me sí, acuerdo que fue en mayo, después, bueno, fue justo el año, unos meses antes del atentado.
No, Claro. fue un año muy, muy, muy importante. Aquel evento, como digo, con 400 testigos de todas las calificaciones gubernamentales, conspiranoicos, ufólogos, bueno, hubo un rejunte bastante, bastante importante, ¿no? De todo eso. Pero a mí me parece que eso como quedó, se desinfló muy rápido, no tuvo el impacto que está teniendo ahora. ¿Por qué crees que pasó eso, Alejandro? Porque realmente era en una época que todavía no había un gran interés y tampoco, mira, yo fui invitado para el Disclosure Project del 2013, Mm, ya, y eso, y que ahí representé a Argentina por Bassett, que también era el director con Greer. Dijeron, bueno, ahí tenemos un budget limitado, vos que sos argentino, estás acá y has estado investigando toda tu vida, contanos qué pasa de los proyectos oficiales de allá, ¿no? Y eso ya te digo, era en el otoño, era la primavera el otoño de 2013, ¿no? Y ahí, y aún así, ese evento que teníamos a todos los países y teníamos a todos los testigos principales también, de muchos casos, también no tuvo tanta acogida. O sea, el tema de la clasificación recién se va a dar en el 2017, 17, en noviembre, gracias sí. a que otros personajes como Leslie King y Ralph Blumenthal y pudieron realmente convencer, digamos, a través de su relación con Lou Elizondo, de hacerlo como nota periodística y, digamos, deschavar, digamos, dar a conocer lo que había sucedido, de los proyectos del Departamento de Defensa desde el 2004, ¿no? Y aún antes. Ya te digo, también había habido un proyecto que organizaron con los pilotos, que fue organizado por James Fox y por Leslie King, antes del 2013 también. Mm. Eso fue en el 2009, por ahí. Cuando saca, Claro, en la época que saca su libro ella, ¿no? Más o menos. claro, sí, exacto, el libro de ella, o sea, 2009, 2010, o sea, 3 años antes del evento que fue realmente, que fue un poco la antesala, porque esa, el Disclosure Project del 2013 presentó al Congreso, digamos, fue el layout, pese que era una especie de, de audiencia fingida, ¿no? Porque los senadores retirados eran los que nos hacían las preguntas, ¿no? O sea, y eran los que a sueldo y le pagaban muy bien a estos, tenían que realmente hacer su función. Y uno había sido senador de Alaska, otro del centro, otro de California, y realmente fue un proyecto muy interesante. Ahí se dijeron muchas cosas muy Pero, importantes. Estaba Greer claro, empujándolo y estaba también Daniel Sheehan, o sí. sea, Pero cuando um, empezó todo esto de la desclasificación en ese momento del 2001 que te marcó, había como una cuestión de que era la cuestión extraterrestre, ¿no? La dominante, ¿no? No se hablaba de otra sí, cosa del origen de los ovnis, ¿no? Eso sí, también, exacto. ¿no? Era como Es una una cosa, buena, ¿no? es una gran observación la tuya, ¿No? porque era así, era más ¿No? el fenómeno extraterrestre. Y también en el 2013 el tema era extraterrestre, o sea, no había ¿Y en mucho juego con qué? las teorías paranormales, ¿entendés? Claro, y O Alejandro, sea, ¿en los mismos qué? senadores lo veían Claro, muy, muy, así, ¿no? ¿no? Pero ¿en qué crees que se basaban para, tenía que ver lo de Roswell, ¿en qué crees que se basaban para decir que el origen era exclusivamente extraterrestre? ¿En qué se basaban? ¿Qué Si ves crees? si ves las audiencias que están online, toda la gente, tus seguidores y, digamos, público puede acceder en YouTube a ver esas audiencias, incluso la Exacto, mía, exacto. ya, que Sí, era el panel latinoamericano y estaba Perú y, bueno, y estaba Chile, ya, exacto. y Brasil, ya, con nuestro Pero amigo Gilbert.
Pero Y, digo, y, en qué se basaban, digo, para decir que era, me bueno, llama se mucho, basaba ¿no? mucho, sí, Tan en el tema, rígidos eran. bueno, digamos, la influencia de Greer, en cierta forma, aunque el panorama cambia, porque ahí el tema no se consideraba tanto que podía ser un riesgo, digamos, a la defensa, aunque en el evento también que se hizo en el Press Club con Leslie King y Jane Fox, Mm, tenía una tendencia de poner digamos, en alerta que los cielos estaban en peligro, porque los pilotos que testificaron podían haber tenido problemas en el aire, ¿no? De los pilotos civiles comerciales, ¿no? Como el famoso avión de Japón y después el caso de Irak, que ametralla el Omni, el caso del capitán Santa María, que le dispara al Omni en Perú. Ya, o sea, eran casos álgidos, ¿no? Eran casos claro, también claro, digo, de ¿no? los agresivos, ¿no? Pese que Steven Greer es una persona que, como muchos de nosotros, no consideramos que el tema, digamos, que el fenómeno es tan agresivo y riesgoso para la defensa nacional o internacional. O Vos- sea, yo lo el juego de poder siento, de los, 2017 es distinto, ¿no? O sea, ya claro. hay unos Yo lo siento, acumulados. siento Ujú. que él en esta nueva etapa no encaja mucho, no está encajando mucho, ¿no? Porque quedó como muy atrapado a esa visión y además creo que Ujú. el tema de haber presentado ATA, ¿no? El ser ese de Atacama, creo que un poco también, Es un poco exacto, con ¿no? Sirio. Sí. Sí, Exacto, medio como que desinfló mucho todo, un poco todo el trabajo que en realidad también, ¿no? Hay que reconocerle que llegó a hacer, ¿no? Pero que creo que estaba muy, como muy atrapado y sigue atrapado. Yo charlé hace muy poquito un intercambio que tuve y me preguntó mis creencias y yo le dije la creencia que tenía y medio me parece que no le gustó cuando le dije la cuestión Cristo, que es nuestra amada. Me sí, pareció como sí. que está muy, muy encerrado en esa visión, ¿no? Dominante, ¿no? Pero bueno, me parece que Steven Greer, hay que reconocerle que, bueno, hizo un intento en un momento que por ahí después, justamente después vino lo de las torres, ¿no? Pero fue importante haber reunido todo ese, especialmente Shear, que estuvo con Carter, ¿no? Que era un tipo importante. Podemos, podemos parar la grabación. Sí, ¿Eh? a ver, espera. Para un segundo. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos, te voy a mostrar otra cosa. Espérame, Ah, ¿ves? s- eh, a ver, no, no te veo. No. No te veo. Otra vez no te veo. Espera, espera. Espera, ahí está activo. Bueno, vamos a seguir. Te voy a mostrar otra Sí, con lo cosa. de Grillo. Sí, no, y yo cuando Sí, llegué digamos, al Disclosure del 2013, también me senté con Greer y noté que lo estaban aislando. mm, O sea que ya en ese año lo tenían aislado, más allá, él tiene un ego bastante, sí, importante, bastante importante. intocable, ¿no? Él había, sí, había tenido bastante éxito con lo de Sirio, él reconoció, yo fui el que trajo el tema del ser de Atacama a la media americana con el programa Destination Truth de Jazz Gates, cuando los colegas chilenos me lo cedieron y yo ya lo estaba investigando, ¿no? Pero sí, el ¿Y qué? problema que quería, lo consideró que era un Y a- ser realmente real y los estudios que había hecho este catalán eran bastante limitados genéticamente cuando Porque en Chile, no, pero ya claro, de antemano, por ejemplo, ya del principio Rodrigo Fuenzalida me dijo, mira, la guagua esta, el ser este tenía el cordón umbilical, sí, o sea, decía, tenía el sí, cordón umbilical, o sea que eso había nacido de una sí. madre terrestre y se veía que era, bueno, era toda una especie
de injerto, ¿no? Cuando yo llegué a Chile ya el ser estaba en España, ¿no? Ya lo había comprado Sí, el señor este, o sea sí. que también Green no tuvo mucho acceso al tema, pero igualmente fue algo novedoso en esa época, ¿no? Ya. Así que, Bueno. pero quedó, sí, él reconoció también la Quizás investigación del porque, o tema. sea, no es muy, digamos, querido por los ufólogos, quizás porque, digamos, siempre fue apadrinado por millonarios, viene, ¿no? Viene de otro ámbito, ¿no? O sea, con otra agenda Sí, por ahí, ¿no? exacto, sí, yo siempre vivo en reticencia. Cuando yo lo conocí, que vino al MUFON en Los Ángeles, que siempre nos reuníamos una vez al mes, y él estaba enfermo y estaba, digamos, recaudando para una operación o algo así, estaba enfermo seriamente, después se recuperó, ¿no? Y creo que todavía no se había recibido de médico, era enfermero. En esa época, te hablo de la década del 90. Yo vi que también lo mantenían un poco así aislado porque él era un contactista, sigue siendo un Sí, contactista, sí me sí, acuerdo, yo sí. una vez salimos ahí, ahí cerca de Malibu con las máquinas de flashear y mandar luces al cielo. Y era una especie, me hacía acordar del grupo Rama, ¿no? Sí, así que estaba en esa onda, porque él sí es métodos de meditación, de hacer un contacto y considera que el tema sí son extraterrestres y son Y Ale, pero seres, él, seres no agresivos, como es la sí, política de ahora, de considerar que el tema es sí. agresivo y como te decía, y toda esa onda que se creó y ese congreso dejó lugar para tratar el tema a través de la defensa y ahí se metió demasiada inteligencia a proteger, salieron un montón de personajes medios, digamos, grises, oscuros en el sentido del color, no, ¿Y no que son grises. por qué ese giro, Alejandro? ¿A qué lo atribuís ese giro de que, no? Lo que hizo Greer a lo que después se da en el 2017 y como decís vos, pasa a ser una cuestión de defensa nacional, ¿no? O sea, de seguridad nacional, el tema de los ovnis directamente, ¿no? Vemos un ovni, lo atacamos, lo consideramos el enemigo. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Por qué ese cambio? No es un cambio, es volver como retroceder en el tiempo y volver al periodo del proyecto Blue Book y del panel Mm, Robertson. O sea, volvemos mm. otra vez a los dos juegos. Que uno te dice, bueno, que hay una prueba, no hay una prueba fiable, una prueba conclusiva de que el fenómeno es extraterrestre, pero cierto aspecto es peligroso para la defensa nacional. Al contrario, el tema de defensa y de riesgo y también en plantas nucleares y todo eso se reavivó en una forma que no se veía tan bien así en la verdadera Guerra Fría. Ahora estamos en una posguerra fría, pero es parte de la geopolítica también, o sea, hay mucha inseguridad y mucha ignorancia de considerar que el tema, ver estas esferas metálicas yendo a gran velocidad sobre bases militares, son casos que desde el año 2000 y pico, ya después de la guerra de Irak y Afganistán, se empiezan a detectar. Y por eso te demuestra que entre bambalinas empiezan a ver que hay una potencialidad que no se llega a, digamos, totalmente a convencer a los mandos militares de que puede ser China o que puede ser Rusia, ¿no? De que es algo más, porque ya ellos saben que no existe esa tecnología tan avanzada, ¿no? Y los casos del Nimitz de 2004, también eso apuntala de que hay algo que es superior a, a- a lo que es el armamento, lo que es el poderío Y militar esto me lleva a... re- de la potencia número uno del mundo, ¿no? O sea que Teniendo, yo llamo la inseguridad nacional. Y Ya, eso. teniendo en cuenta que muchos de esos casos que estás marcando se han dado en los océanos, en los mares, me lleva a recordar mucho a Ivan Sanderson, ¿no? Que es uno de los primeros que propone en Claro,
invisibles, propone una cuestión de una humanidad acuática, ¿no? O sea, en los océanos, residiendo en los océanos. ¿Lo Claro, en la crees, década del 70, lo sí, crees ya se posible? ¿Lo hablaba. crees posible o crees que era lo podemos tomar como una fantasía? No, yo como ayer y hoy no veo que ahí lo que está hablando este almirante Gadulet, que lo conocí, que está a la avanzada eso, siendo un almirante de la Marina, de que hay, digamos, una civilización tecnológica debajo de las aguas. Pese que hay muchos casos, sí, que han detectado formas como de submarinos ya van a gran velocidad y que pueden descender del agua al aire y del aire al agua, del cielo al agua, como son los casos del Nimitz y digamos y de otros que se han también detectado en el Atlántico. Y- También es ropa vieja porque nosotros teníamos las grandes sí. persecuciones en la década del 60 en Península Valdés, ¿Y en vos que hubo. qué olés ahí, Alejandro? ¿Qué olés como ufólogo? ¿Qué fenómeno es ese? ¿Qué sería eso? ¿Qué No, que sería? el fenómeno sigue siendo, se sigue repitiendo como en los años 50, 60, no ha cambiado tanto. O sea, tenemos las esferas metálicas volando a gran velocidad y hay filmaciones también, ya en la década del 50, ¿no? Y los aviones que perseguían a los ovnis con el radar que da inicio del Gruche al proyecto Blue Book a 1500 millas por hora, ¿no? O sea, tenemos esas Sí. constantes, son constantes que no hay tanto tema y variación, ¿no? Seguimos teniendo eso, tenemos, sí, ahora se están hablando de las esferas, ya, pero ya existían, ya desde siempre, ¿no? Tenés Alejandro, las, en tenés tu, las representaciones ahí de los suizos, de la biblioteca Vickiana sí, de Nuremberg de 1600 y son sí. esferas ahí que están ahí multiplicadas como cardúmenes ahí volando, formaciones, ¿no? Mm. Alejandro, sos muy, en tu artículo que escribiste para el Ojo Crítico, sí, hiciste una crítica bastante, ¿no? Así fuerte en contra un poco de lo que empezó a pasar en el 2017 con la desclasificación. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro? ¿Qué te Porque molestó? ya se venían, digamos, barajando muchos frentes, ¿no? O sea, frentes políticos de tomar rienda al tema. Teníamos, digamos, en, en la costa oeste, California, teníamos ya a Hal Puthoff con, digamos, la teoría del plasma y con la visión remota, Mm, que ya Washington estaba financiando tanto eso como ya investigación OVNI en la época de Clinton, con John Podestá y la Hillary Clinton y los Rockefeller, ya se estaba abriendo eso. Y teníamos ya Nevada Bigelow, ¿no? sí, Bigelow recolectando información con y con Harry el Reid, rancho con y Harry Reid, experimentando. ¿no? ¿Eh? Con el senador Harry Reid, ¿no? Harry Reid, Harry Reid ya estaba moviendo los hilos tanto en Washington como en Nevada, ¿no? Y estaba todo conectado, ¿no? O sea, ya esto ya venía de los 90, como te decía, ¿no? Y el reporte ese Rockefeller que se hace en los 90 y mi amigo Antonio Juneus, el chileno, tiene mucho que ver con ese trabajo al tiempo que, bueno, ya teníamos, los franceses estaban en la avanzada con el proyecto Cometa, estaban midiendo eso y llegaban a la conclusión de que no era peligroso a la defensa, del mismo el Japan, ¿no? O sea que Pero ahí tenemos, es como que hay una avanzada muy fuerte de la CIA, es que es por eso que decís, ¿no? Hay una cuestión de la CIA con Elizondo, con todos los que van saliendo, ¿no? La CIA sí, sale como un poco más explícita, ¿no? Con el tema, ¿no? Es como que sí, planta, porque ¿no? ahí, sí, porque el Putov estaba financiado Sí, en ese momento por eh, el proyecto de la Stanford, la Universidad de Stanford, ¿no? Y ya muchos de los psíquicos estaban, no solo se proyectaban
a espiar a los rusos, sino que también se estaban ya proyectando en esa década del 90 a ver si había vida en los otros planetas, usando Sí, la visión remota.